¿Había alguna otra intervención? No. Muy bien. Entrando a la orden del día, quedamos en la sesión pasada en que habían algunas intervenciones sobre el artículo 94. Hay otra solicitud de reemplazo que ha llegado. Secretaría, por favor. Acaba de ingresar una solicitud de reemplazo del partido de la Unión Demócrata Independiente, pidiendo ser reemplazado el diputado Macaya por el diputado Hernández. Tendría que haber unanimidad. ¿Habría acuerdo? Fair play. Sigamos. Entonces, quedó la conversación versada sobre las primeras indicaciones, la número 2 y la número 4, en particular en torno a la naturaleza de los medicamentos. Y en ese punto nos encontramos cuando se acabó la sesión anterior. Entendemos todos que ha habido un proceso de diálogo, que se sigue buscando opciones y alternativas que permitan llegar a un punto de razonable acuerdo en la medida que se pueda para llegar a definir exactamente la naturaleza de los medicamentos. Y en ese propósito, el diputado Verdesi ha hecho una proposición que la ha materializado como una indicación para buscar un punto de acuerdo sobre esta materia y, por tanto, le pediría al diputado que la pudiera fundamentar y explicar a objeto de generar un diálogo sobre esta enmienda que él ha hecho. Diputado Verdesi, por favor. La idea es incorporar en el artículo 94 del Código Sanitario un inciso primero nuevo, pasando el actual primero a ser segundo y así sucesivamente, del siguiente tenor. Los medicamentos, alimentos y elementos de uso médico serán considerados para todos los efectos bienes esenciales para el interés general de la nación y la salubridad pública de la población. Cierre de comillas. ¿Le quiere fundamentar? Bueno, el tema es que sea, digamos, que lleguen a la población, por ser de interés general, puedan ser asequibles a todos los grupos vulnerables, y la interpretación está sujeta, ¿no es cierto?, a elementos jurídicos, sociales, pero en el fondo se trata de que, usando las instancias que corresponden a la Constitución y a las leyes, el Estado pueda proveer ¿Están funcionando? Sí, no, por favor, siga nomás. Los medicamentos, usando los instrumentos que se tienen legalmente, o sea, dentro de lo que es la estructura legal del país. Muy bien. Pido la palabra a la diputada Cariola sobre este punto. Presidente, yo firmé la indicación del diputado Verdesi. Efectivamente me parece que es una indicación que recoge el objetivo del debate que dimos la semana pasada, en relación a esta determinación del carácter de los medicamentos como un bien social o bien, como lo redactó ahí, bien, ¿cómo dice? Bien esencial, un bien esencial. Resguardando con ello además los objetivos de la salubridad y las necesidades que tiene la nación frente a estos medicamentos, sin sucumbir ante las limitaciones que muchas veces el mercado establece para que el acceso de las personas sea el adecuado. Por esa razón, presidente, yo quiero retirar mi indicación al artículo 94, que es la primera indicación que está en discusión, porque voy a adherir a la indicación del diputado Daniel Verdesi y quisiera que la que pusiéramos en votación sea esa indicación. Así que yo retiro mi indicación, la que es la primera indicación, no, la número 2, perdón, sí, al artículo 94. Muy bien. Diputado Crispi. Perdón, sí, diputado Crispi, usted es autor de la número 4. Sí, yo, presidente, por supuesto que en el momento en que votemos la indicación anterior, yo voy a retirar la indicación número 4 porque si no estaríamos
redundando. Pero espero que la votemos primero para después retirar la 4. Muy bien. Diputado, ¿quién había pedido? ¿Diputado Torres había pedido, no? ¿No? Ya. Bien. Entonces, entendemos que esta... Ah, perdón, diputada Mix había pedido. Sí, por supuesto, el Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. En la misma línea de los dos diputados que me antecedieron, manifestar mi intención, y ahí es donde llego al diputado Crispi, de retirar la indicación número 17 del mismo artículo, después de ser votada una nueva propuesta que ha planteado el diputado Daniel Verdes. Bien, tiene la palabra el Ejecutivo. ¿Quiere verla? Sí, presidente. Por favor. Don Gonzalo Arenas, exdiputado. Gracias, presidente. No. Lo que pasa es que aquí hay algo que sería bueno aclarar, ¿ah? Y que esta expresión viene esenciales, bien, pero para el interés general de la nación, ¿ah? Y eso es algo que nos hace ruido al Ejecutivo, porque no sé bien cuáles son los efectos prácticos que se persiguen, ¿ah? Porque si lo que se quiere decir con la indicación es resaltar la importancia de los medicamentos, basta con bienes esenciales para la salubridad pública de la población. Ahora, el interés general de la nación se incluye porque se quiere buscar un objetivo mayor, y ese objetivo mayor, entiendo, no puede ser otro que afectar en alguna forma el derecho a propiedad en base a los medicamentos. Y eso es importante, presidente, porque si se persigue afectar el derecho de propiedad de alguna manera, y esto es porque además es una expresión que se ocupa en el artículo 19, número 23, inciso segundo de la Constitución, donde expresamente se señala que las limitaciones al dominio provienen, ¿no es cierto?, cuando está el interés general de la nación. Si es que es eso lo que se busca, esta norma la Secretaría tendría que calificarla como una norma de quórum, porque está afectando, según el artículo 19, número 23, cualquier limitación al dominio, según la Constitución, se requiere una ley de quórum calificado cuando así lo requiera, ¿no es cierto?, el interés general de la nación. Por lo tanto, aquí estamos afectando el derecho de propiedad, estamos afectando el dominio, y por lo tanto esto no es una ley simple, se puede aprobar aquí como usted quiera, pero en la sala, necesariamente, tendrá que señalarse que es una ley de quórum calificado. Porque si no se quiere afectar la propiedad, entonces no veo cuál es la razón de colocarle el interés general de la nación. O sea, entonces aquí estamos en una disyuntiva. Se quiere afectar el derecho de propiedad, se entiende que se incluya en ley de quórum. No se quiere afectar la propiedad, entonces no se entiende que se incluya, y por lo tanto se podría sacar y se podría llegar a un acuerdo en donde podríamos decir que efectivamente los medicamentos son bienes esenciales para la salubridad pública de la población. Entonces para nosotros es un tema esencial saber qué se busca, ¿no es cierto?, con esta inclusión de un concepto que tiene claros visos de limitación del dominio según la propia Constitución del artículo 19, número 23, inciso segundo, presidente. Tiene la palabra el diputado Torres, el diputado Verdesi Muchas gracias, presidente. y Celis. Yo voy a discrepar de lo que plantea el ex diputado Gonzalo Arena, toda vez que este artículo, si uno lo analiza en sí mismo, no establece afectación al derecho de propiedad. Lo que aquí se establece es simplemente un marco. La discusión respecto de cuáles van a ser instrumentos que pudieran eventualmente o no afectar el derecho de propiedad tendrán que ser discutidos en su mérito, y en ese mérito evaluar si ese articulado requiere o no una norma de quórum determinada. Pero no es en esta redacción donde se está directamente afectando ningún derecho de propiedad de nadie. Establece un marco que no impide, digamos, dicha discusión después. En resumen, cuando nosotros teníamos una indicación que hablaba de bienes de utilidad pública, en esa discusión nosotros entendíamos que ahí pudiera estar establecido algún mecanismo de manera expresa. Sin embargo, en esta redacción no existe dicho mecanismo, por lo tanto no existe tal afectación. Hay una concesión, de hecho, respecto de esa materia, para poder permitir que la discusión respecto de este punto sea establecida en indicaciones más adelante y no precisamente está en definición, de tal forma de poder seguir avanzando en el debate. O sea, aquí hay una concesión que además
lo que busca es desentrampar de alguna forma u otra la discusión generada y avanzar en una línea como la que ya se ha planteado con anterioridad. Eso, presidente. Diputado Verdesi. Bueno, en la OMC, la Organización Mundial de Comercio, existe estos términos para la aplicación de el uso de las licencias obligatorias en países africanos y está propiciado por la Organización Mundial de Comercio. O sea, no es en absoluto una autoprogramación de expropiaciones. O sea, el concepto es que cuando se llama interés general de la nación, cuando hay un bien público como la salud, ¿no es cierto? Estamos hablando de epidemias, estamos hablando de necesidades urgentes, y ha sido aplicado, a mi entender, conoces los acuerdos, la ronda de Doha, en Qatar, y efectivamente se entiende un sentido de salud pública, y no está amenazado el derecho de propiedad, entiendo yo, en esta propuesta que hemos realizado. Bien, diputado Ricardo Celis. Sí, decir que tuvimos una larga discusión toda la sesión pasada en esta materia. Nos hemos reunido y hemos entendido que pudiese haberse sentido una amenaza respecto a la propiedad, que no lo era, a mi entender, que no había ningún fin expropiatorio ni nada que se le pareciera cuando se hace la mención de la indicación que acaba de retirar la diputada Cariola. Y nosotros entendemos que allí se trata de avanzar rápido en esto, de ir avanzando en los otros elementos y que hay que establecer algunos marcos generales. Y decíamos la vez pasada que obviamente un medicamento no es ni venta de manzanas ni tampoco de muebles, sino que tiene un rol especial que tiene que ver con la salud de las personas, con la sanidad y con la vida de las personas. Por lo tanto, a nadie le cabe duda que es un bien esencial. Y a quién le pudiera además caber duda, ¿cierto? Digo, que el término, cuando termina la indicación, ¿cierto?, que es importantísimo para la salubridad pública de la nación el marco en cual se envuelve una ley que está regulando justamente los fármacos. No cabe duda que tiene relevancia. Entonces, no pareciera que esto fuera una cosa importante. Hemos hecho una concesión importante, significativa, al retirar la palabra de utilidad pública. Lo hemos hecho porque en un sentido de que queremos avanzar rápido en esta ley, y aquí no hay ningún sentido expropiatorio. Aquí lo que se está hablando es que queremos darle un marco distinto a los fármacos, porque los fármacos tienen un rol distinto, porque tienen que ver con la salud, tienen que ver con la vida, tienen que ver con la población. Y ese es el marco que queremos avanzar. Aquí no hay un tema, no veo por dónde está involucrada la propiedad. No es el elemento central, sino que tiene que ver con el rol del Estado, ¿cierto? El rol del Estado con las personas. Muy bien. Tiene la palabra el diputado Belolio, que ha ingresado una indicación también. Diputado Belolio. Gracias, presidente. La indicación que hemos presentado junto al diputado Gaona dice: los productos farmacéuticos, alimentos especiales y elementos de uso médico constituyen bienes esenciales para la salubridad pública. Y yo quisiera preguntarles más bien a los autores que consideran que la frase "para el interés general de la nación" es algo indispensable que aparezca en ese texto. ¿Cuál es la consecuencia de que dicha frase aparezca? Perdón, ¿se sí, puede repetir? Sí, la pregunta es al final, si a alguno les parece tan equivocado que no diga la frase "para el interés general de la nación", la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que no podrían hacer por el hecho de que ahora diga que son esenciales para la salubridad pública? Si lo que suponen que no se puede hacer es la expropiación de patentes, como se ha hecho en África y otro, no es así. Porque dado que es esencial para la salubridad pública, es que entonces se podría expropiar una patente para los fines de la salubridad pública. Mi pregunta es, ¿por qué tiene que considerarse además el interés general de la nación? ¿Qué otra cosa que no es con respecto a la salubridad están pensando los señores parlamentarios que es indispensable para ustedes aprobarlo con esa parte? Eso es lo que no se entiende. Y entonces lo único que nos queda es que
tiene como objeto o como consecuencia algo que no está encima de la mesa. La pregunta es, ¿qué es esa cosa que no está encima de la mesa, que es indispensable para usted aprobar solo esto y no lo otro, que haría que entonces votaran en contra de la indicación que, por ejemplo, yo acabo de poner? Gracias. Diputado Gaona, tiene la palabra. Presidente, claramente el concepto de interés general es un concepto constitucional. Por tanto, de esa perspectiva, al igual que el diputado Belolio, mi pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Qué se pretende con esto de interés general de la nación? Y además, si no se pretende colocar limitación alguna al dominio, que quede expresado para la historia fidedigna de la ley, que los diputados de oposición en ningún caso quieren afectar el dominio o colocar limitaciones al dominio. Me gustaría que me aclararan eso. Sí. Diputado Celis, Ejecutivo, y Torres. Diputado Celis, Ejecutivo, diputado Torres y Crispi. Por favor, diputado Celis. Por su intermedio, señor presidente, porque nosotros consideramos que sí, efectivamente, es de interés de la nación. Que efectivamente, pero no con un fin expropiatorio. ¿Ah? Porque sí consideramos que tiene un valor distinto, porque nosotros tenemos la concepción de que esto es distinto, es un producto tan importante como otros que lo son para el interés general de la nación. Y yo quisiera, mira, para alejar estos fantasmas, el litio, que el otro día tiene todas las condiciones para ser expropiado. Todas. Sin embargo, no se ha expropiado, porque tiene que reunir una serie de condiciones y requisitos que no están. Es más, yo considero que lo que discutimos largamente la vez pasada tampoco estaba apuntado de ninguna manera ni era elemento suficiente para pensar y tener fantasmas de que eso fuera un elemento expropiatorio. Así que si es para la historia fidedigna, claramente aquí no hay un fin expropiatorio. No hay limitación al dominio. El Ejecutivo, don Gonzalo Arenas, por favor. Gracias, presidente. Entonces, si no se intenta establecer ningún tipo de limitación al dominio, ¿cuál es el problema en sacar esa expresión? Porque si no, no cumple ninguna finalidad práctica, porque la única finalidad práctica es precisamente limitar el dominio, por algo un concepto, como bien dijo el diputado Godón, un concepto constitucional. Entonces, aquí hay que ser precisos y hay que ser, y hay que ver cómo las cosas tienen consecuencias. Aquí estamos utilizando un concepto que limita el dominio. Entonces, en estricto derecho, yo les pediría que, como esa es la intencionalidad, establezcamos que es una ley de quórum, y por lo tanto requiere una votación especial, porque aquí establece una limitación al dominio, y las respuestas no son no porque no, sino que es un poco más complejo que eso. Aquí hay temas jurídicos que son fundamentales, que son importantes, y por lo tanto es necesario precisar. Si aquí no estamos legislando en forma voluntarista de lo que me suena mejor o lo que me gustaría más, sino que las cosas que jurídicamente tienen efectos, y por lo tanto nosotros consideramos aquí que, nuevamente, la misma pregunta. Si se quiere limitar el dominio con este concepto que es constitucional, en la limitación del dominio, pues entonces que se diga, y ningún problema, están en todo su derecho, presidente, de hacerlo, y si la votación y si la comisión lo aprueba, bien por los autores de la indicación, pero hagamos las cosas como corresponde en derecho. Entonces, ley de quórum calificado. Si no es así, entonces no veo cuál es la razón de no poder llegar a acuerdo en la otra indicación que establece también que los medicamentos son esenciales, es decir, no es como comprar un saco de papas, ni mucho menos, sino que son esenciales para la salud pública, y le establecemos, ¿no es cierto?, un estándar de preocupación por parte del Estado importante, y por ende nosotros aquí, ¿no es cierto?, consideramos que una de dos, o se quiere limitar el dominio y es de quórum, o no se quiere limitar el dominio y perfectamente se puede eliminar esa expresión y llegar a un acuerdo y aprobar una indicación por unanimidad, ¿no es cierto?, de todos los parlamentarios presentes. Porque si no, este tema va a terminar después en el Tribunal Constitucional sobre si se saltaron los procedimientos que corresponden o no, sobre la calificación, porque aquí la Constitución, guste o no, no es una Constitución neutra. Nuestra Constitución establece, ¿no es cierto?, una marcada preferencia por la protección a ciertos derechos, y uno de esos derechos fundamentales es el derecho a propiedad. Y ha estado en el espíritu de la Constitución siempre de que cualquier limitación a la propiedad o al derecho a propiedad requiere de una votación y de un quórum especial, distinto a la ley normal.
es una interpretación consecuente, ¿no es cierto?, con las actas constitucionales, con la historia constitucional, con el texto constitucional. Entonces, yo llamaría a la Secretaría no a hacer chapucerías jurídicas, sino que a tratar de hacerlo no le acepto bien eso, como corresponde, presidente. No le acepto que usted descalifique a la Secretaría de esta comisión, abogado. No lo haga. No lo haga porque además, efectivamente, como ella dice, no se ha pronunciado. Entonces, no, usted está hablando de chapucería de la Secretaría de la comisión. No le acepto ese término. Momento, por favor. yo jamás he hablado que la No. Secretaría ha hecho chapucería. Eso sino acaba que, de decir, pues. No, pues, dije precisamente y en forma muy clara, presidente, dije que hay que tratar de no hacer las cosas en forma chapucera. ¿Ah? Bueno, es lo Y mismo. con eso no estoy calificando Entonces, a nadie y no estoy apuntando a nadie. Ministro, perdón, ministro, yo le ruego, porque usted es la máxima autoridad del Ejecutivo en la cartera. Usted tiene derecho, a intervenir todas las veces que usted desee, porque usted es el ministro de Estado. Y las reglas del Congreso son así, usted tiene todo el derecho. Pero yo le pido que respecto de las palabras descalificatorias que ha emitido su asesor, esto no se repita, porque esto malogra el clima de diálogo natural entre dos poderes del Estado. Más aún cuando la Secretaría ni siquiera se ha pronunciado y hace esa descalificación gratuitamente, ministro. Entonces yo le ruego, para que tengamos un clima de respeto, que eso no vuelva a ocurrir. Diputado Torres, diputada Cariola. Diputado Crispi, primero. Diputado Crispi, entonces. Presidente, yo no puedo sino coincidir con toda la estima que le tengo al exdiputado y hoy día asesor de que efectivamente tenemos que mantener el tono en la discusión, digamos, de esta ley. Nosotros podemos discrepar profundamente respecto de distintas materias, pero para eso hay determinados límites y yo concuerdo con usted, presidente. O sea, si no respetamos esos límites, la discusión va a tomar tonos más adelante, sobre todo, que van a terminar afectando el buen clima del debate y por lo tanto voy a respaldar obviamente la petición que ha hecho el diputado Juan Luis Castro. Lo digo muy sinceramente, de todo corazón. Yo creo que aquí hay que evitar caer en ese tipo de adjetivaciones y podemos discutir y podremos argumentar con mucha vehemencia, incluso, no tengo problema respecto a eso, puntos que puedan ser muy diversos. Dicho esto, yendo a la redacción propia, yo quiero insistir en lo que planteé antes, presidente. Y esto a propósito que estamos discutiendo respecto de la calificación del quórum que pudiera tener una norma como esta. Yo quiero reiterar que esta norma en sí misma no es una norma limitatoria del derecho a propiedad. No la limita, la norma en sí misma no la limita, ¿ya? El emplazamiento que aquí se hace de pronunciarnos previamente respecto de cuál es la posibilidad que esta comisión concluyera respecto de alguna medida que pudiera ser limitatoria del derecho a propiedad, tampoco me parece que corresponde, ¿ya? Lo que corresponde es hacer la evaluación de esta indicación en su mérito. Y en su mérito, yo lo dije antes de manera súper transparente, Por favor, silencio, por favor. en su mérito, esta indicación lo que busca es no cerrar el debate y establecer un marco determinado que nos permitan indicaciones posteriores, decir de qué forma nosotros vamos a conseguir el objetivo que tiene este proyecto, que es bajar los precios de los medicamentos. Ese es el objetivo de fondo. Si nosotros limitamos esa discusión hoy día, con la concesión además que se está realizando de retirar el término utilidad pública y veo que no se valora, y yo creo que en política también esos gestos hay que valorarlo, ¿eh? Yo insisto, esta indicación va a permitir poder sostener el debate del resto de las indicaciones y no votar todas las indicaciones por el hecho de la redacción que se apruebe. Y desde esa perspectiva no es baladí, porque si nosotros retiramos la palabra para el interés general no vamos a poder discutir algunas indicaciones, porque no tendrían sentido, ¿ya? Entonces, por esa misma razón es que yo lo que pido es que aprobemos esta indicación que va a permitir abrir el debate. Si más adelante alguna indicación pudiera ser considerada por su efecto expropiatoria o limitatoria del derecho a propiedad, pues bien, esa indicación sea discutida entonces su quórum o si requiere, digamos, una votación más alta en la sala, no corresponde en la comisión, si en la sala dicho quórum. Pero en este caso, establecer norma quórum, a mi juicio, no corresponde porque en sí mismo la norma no genera dicha limitación. Gracias, presidente. Diputada Cariola, tiene la palabra. Perdón, diputado Crispi. Sí, presidente, yo respecto al debate de si es quórum o no, quiero decirle también a mi colega Torres que
el 19, número 23, inciso 2, que entiendo que es el que hace referencia el exdiputado Arenas, dice: una ley de quórum calificado, y cuando sí lo exija el interés nacional, puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes. La adquisición. Si fuese la limitación, según este artículo, no es de quórum, es la adquisición. Entiendo que con eso podemos cerrar el debate respecto al quórum para que quede en el acta cuando pasemos a la sala. Y segundo, respecto a la suspicacia, respecto a la limitación del dominio o del ámbito de lo privado, quiero decirle que las indicaciones que vienen lo vamos a discutir. Ahí vamos a discutir respecto a los quiebres de stock, ahí vamos a discutir respecto a las fijaciones de precio, ahí vamos a discutir respecto al licenciamiento obligatorio, ahí lo vamos a discutir. Entonces, no se preocupen antes, no se preocupe tanto porque estamos recién empezando. Yo le pediría con esto, presidente, que cerremos el debate respecto a esta indicación para poder votar, porque ya son las 7 de la tarde y la gente está esperando que por favor avancemos con la ley de medicamentos. Gracias, presidente. Bien, diputada Cariola, Gaona, Belolio. Y cerramos el debate. Diputada Cariola. Presidente, a ver, yo quiero partir, no puedo dejar de hacer el punto a lo que usted ha mencionado y nosotros hemos tratado de mantener una actitud de respeto en esta comisión. Y creo que en este caso yo quiero transmitirle a través de usted, presidente, al ministro, que los asesores que lo acompañan tienen que venir en la posición que les corresponde. Si hay un asesor que es exdiputado, no puede pretender referirse en este espacio con la legitimidad y el aporte que hace un diputado a propósito del rol que le corresponde por haber sido electo por votación popular en un proceso democrático, donde tenemos la posibilidad de la libertad dentro del hemiciclo y dentro de este espacio de comisión de hacer opinión. Un asesor del Ministerio de Salud tiene que acogerse al rol que le corresponde en una instancia como esta y mucho menos y de ninguna manera, presidente, faltar el respeto a las indicaciones o a la discusión que legítimamente los parlamentarios que estamos aquí estamos dando. Lo quiero decir porque la verdad es que me parece un poco agresiva la actitud que tiene el señor Arenas en este debate en particular. Y en relación a la conversación que aquí se ha dado, y frente a lo mismo, presidente, creo que tampoco corresponde, si bien el Ejecutivo, y yo se lo quiero plantear al ministro, al Ejecutivo le corresponde entregar opinión en cada uno de los puntos que quiera. Entregar opinión no significa interpelar lo que los parlamentarios ya hemos definido respecto de presentar una indicación con determinadas cosas. O sea, me parece completamente fuera de lugar que el asesor nos venga a interpelar respecto de por qué no eliminamos una parte de la indicación que ya hemos presentado. O sea, realmente me parece insólito. Pero como sí lo preguntaron algunos parlamentarios, yo se los quiero responder a mis colegas parlamentarios, en relación a la razón de por qué es de interés de la nación el hecho de que para nosotros debe estar incorporado el concepto del interés de la nación. Y ante esto lo que les quiero comentar es que para nosotros es importante que dentro del concepto que ya hemos utilizado respecto del bien, del bien social, que lo cambiamos por bien indispensable, esencial, perdón, que en el fondo el concepto es el mismo, para nosotros no basta solamente con una acción declarativa. También se requiere de entregar las herramientas que le permitan al Estado orientar aquellas acciones que permitan resolver los problemas que son, en este caso, de interés nacional. Y porque en la actualidad, siendo de interés particular, no se ha podido resolver el problema que tiene que ver con los precios de los medicamentos. Entonces, frente a eso, presidente, yo quiero volver a poner sobre la mesa el objetivo que hay detrás de esta indicación. Nosotros tenemos como objetivo detrás de esta indicación no solamente establecer un marco de discusión efectivo respecto de lo que va a significar la rebaja del precio de los medicamentos, sino que también establecer de que no es posible que en nuestro país, a pesar de que estamos todos de acuerdo con que los medicamentos son un bien esencial, incluso el propio diputado Belolio acaba de presentar una indicación donde reitera ese elemento y qué bueno que lo considera así, pero un bien esencial que está denegado y que el Estado lamentablemente hasta ahora no tiene las herramientas para poder intervenir. Y si las tuviera,
hasta ahora, por lo menos, esas herramientas, y yo se lo pregunté la semana pasada al ministerio, no han sido utilizadas, y eso no ha sido utilizado precisamente porque están estos vacíos. Y es por eso, presidente, que después de una larga jornada de discusión, esto no lo hemos hecho de manera irresponsable, para que aquí no se intente poner sobre la mesa de que estamos legislando con, no me acuerdo la descalificación que se hace a propósito de la característica de nuestra indicación, de forma chapucera. No lo estamos haciendo de forma chapucera, lo estamos haciendo de forma seria, de forma conjunta por lo demás, y si lo que le molesta al Ejecutivo a través de o a su asesor en particular es que la oposición sea capaz de ponerse de acuerdo en relación a ciertos puntos que a lo mejor al Ejecutivo le molestan, bueno, que lo diga como tal, pero que no trate de con ello intervenir en una decisión política ante la cual tenemos absoluto derecho. Así que, presidente, le acabo de responder a los colegas diputados la razón de por qué para nosotros sí es importante mantener el interés de la nación dentro de la indicación, y por otro lado también decirle que me suma la solicitud del diputado Crispi para el cierre del debate de esta indicación y que podamos votar. Bien, está solicitado el cierre del debate. ¿Habría acuerdo? Está inscrito el diputado Gaona, Belolio y posteriormente el ministro de Salud. ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo. Diputado Gaona. Y llegó reemplazo de alto costo y alto precio para el diputado Diego Chalper por el diputado Jorge Durán. ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo. Hay acuerdo. Puede ir al baño nomás. Diputado Chalper. Gracias, presidente. Diputado Gaona. Gracias, presidente. Me quisiera, si me lo permiten los colegas, Adelante. quisiera leer textual el artículo 19, número 24, que dice: el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Los medicamentos caben dentro de esto. Solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella, y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuando exijan los intereses generales de la nación, que está en la indicación de manera redundante que han presentado los diputados de la oposición, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad pública, que es la indicación que hemos incorporado con el diputado Belolio, porque al incorporar la salubridad pública en nuestra indicación, limitamos a la salubridad pública, porque si ponemos intereses generales de la nación, puede ser cualquier cosa que se le ocurra al que administre el Estado en su momento determinado. Es por eso que nosotros queremos colocar limitaciones al dominio, pero que sea respecto de la salubridad pública, que es donde corresponden los medicamentos. Nos parece a nosotros que esto del interés general de la nación es redundante y se puede prestar para cualquier cosa. Diputado Belolio, por favor. Presidente, yo primero es algo que yo he comentado en esta misma comisión. Yo cuando escucho las palabras expropiación y Estado no me vuelvo loco, no empiezo a correr en círculo alrededor de la comisión ni nada. Así como tampoco cuando escucho la palabra mercado o precio, tampoco me genera así como una repulsión, digamos, no. Entonces, sino que aquí uno tiene que ver cuáles son los efectos de las distintas palabras que ocupamos cuando legislamos. Entonces, la pregunta, diputado Crispi, era completamente en buena. ¿Cuándo podrían querer limitar la propiedad por un motivo distinto que la salubridad pública con respecto a los medicamentos? Eso es lo que no se entiende, porque díganlo como tal, porque lo que ha dicho la diputada Cariola es que quieren que a continuación eso implique fijación de precios. Ok, si eso podemos discutirlo, y es legítimo que se discuta. La pregunta es, ¿por qué podrían querer expropiar la patente de un medicamento por un motivo distinto que la salubridad pública? Y todavía aquí nadie lo ha podido expresar. Nadie ha podido decir ni un argumento al respecto, sino que simplemente quiere que esté esa frase por algo que no nos quieren decir. Entonces, cuando las limitaciones al dominio expresamente hacen mención al interés general de la nación y ponen y la salubridad pública, quiere decir que es específica para la salubridad pública. Entonces, cuando estamos hablando de medicamentos, productos farmacéuticos, alimentos especiales y elementos de uso médico, yo me pregunto de verdad, ¿qué otro interés general distinto de la salubridad pública quieren acogerse los señores parlamentarios para entonces limitar la propiedad? Porque yo no los conozco, hasta ahora no han sido expresados en esta comisión. Ese es el punto. Entonces, no sé por qué se enojan tanto cuando alguien les dice que esta es una norma de quórum. Por supuesto que lee, y la que yo acabo de presentar también lo es, y eso va a ser calificado en su momento cuando tenga que ir a la sala. Porque lo que aquí, como se ha dicho, hace un marco. ¿Y cuál es ese marco? Que abre la puerta en la limitación del dominio para la expropiación. Y esa tiene que ser
fundada, tiene que ser a través de una ley especial o una ley general y con todas las otras condiciones que dice la Constitución. Si eso está bien, si, no hay ningún problema con eso. Pero el incorporar el interés general de la nación, así como venía en la indicación original, que hablaba de toda la cadena, que toda la cadena era de utilidad pública, era súper evidente cuál era la lógica. Entonces, si ya no están en esa lógica y quieren otra cosa, entonces si quieren otra cosa, que sea coherente con esa otra cosa. Y esa otra cosa, como ustedes lo han mencionado acá, es que eventualmente se puede limitar el dominio con respecto a la salubridad pública. Pero ¿qué otra cosa es el interés general que no se encuentra allí? Y hasta ahora no he escuchado ninguna respuesta. Gracias, presidente. Antes de dar la palabra al ministro, decirle que la derecha tiene un fantasma de paranoia prácticamente con el tema de la propiedad de los medios de producción por el Estado. Y ve permanentemente una situación donde no la hay. Y voy a dar un ejemplo. Un ejemplo en donde el interés general de la nación sí corre para este efecto. Por ejemplo, en el caso de que existan medicamentos que no se produzcan en el país y que su propiedad se encuentre patentada por algún laboratorio, el Estado podrá hacer uso del licenciamiento obligatorio en esos casos. ¿Sabe a qué me refiero con esto? Estoy leyendo una de las conclusiones de la Comisión Investigadora de Medicamentos aprobada en noviembre de 2016, que fue aprobada con el voto del diputado Gaona, que está aquí. Consta en el acta. Si quiere revisarla el diputado, eso aprobó él. Y eso aprobó el diputado Leopoldo Pérez, jefe de la bancada de RN, Alejandro Santana, Gonzalo Fuenzalía y varios de RN, para ser sinceros con la historia. Y esto fue hace 2 años atrás, en noviembre de 2016, en este Congreso. Entonces, cuando preguntan a qué se refiere a casos como eso. Eso es ir a expropiar los medios de producción a diestra y siniestra, es en determinadas condiciones. Entonces, es que ya cerramos. 2 ejemplos. Breve. Guerras, terremotos, pobreza extrema, aislamientos. No, eso... Bien. Por lo tanto, ministro, está cerrado el debate. Le ofrecemos la palabra antes de la votación. Tiene la palabra el señor ministro de Salud. Por favor. No, quiero nada más que hacer el punto en relación a lo que decía el abogado y asesor Gonzalo Arena. Yo creo que ahí hubo una confusión. Todos conocemos la irreprochable reputación y conducta y actitud que siempre ha tenido el diputado Arena, de tal forma que me queda claro que fue un malentendido en primer lugar. Y por otra parte, hacer presente que cuenta con toda la confianza del Ejecutivo, porque su seriedad está avalada por su trayectoria y por lo tanto quiero que eso también quede claramente establecido y dejar el punto cerrado. Dicho lo anterior... Perdón, ministro, yo entiendo y acepto esa... Yo creo que, como ha sido a veces normal acá, los ánimos se exacerban. Yo también dejo por cerrado el asunto para que haya un fair play entre nosotros en la discusión. Puede haber pasión en los argumentos, pero no en descalificación, y lo dejo hasta ahí, sí, para que no haya mayor inconveniente sobre eso. Prosigue. Y por otro lado, lo que yo quería precisar es que yo creo que a esta comisión le asiste la unanimidad de la necesidad de que nosotros legislemos a través de la Ley de Fármacos 2 a objeto de que podamos contar con instrumentos jurídicos que efectivamente nos permitan que mejore el acceso a los medicamentos de la población, particularmente la más vulnerable, y que eso se logre, entre otras medidas, a través de un mercado que sea más amplio, más abierto, más transparente, más competitivo, y con todo lo que este marco jurídico nuevo pueda dar para esos propósitos, y que en definitiva se traduzca efectivamente en disminuir el gasto de bolsillo, y particularmente que está asociado y llega a un 50% de los hogares más vulnerables a los precios de los medicamentos. Dicho lo anterior, yo quiero invitarlo a que efectivamente orientemos la fundamentación y el articulado a aquello que nos va a acercar a ese propósito, porque sin duda que si cada articulado va a ser finalmente una discusión que, por muy interesante y válida que sea,
nos abre a otro escenario de discusión. Vamos aquí a sumarnos a muchas otras situaciones de discusiones legislativas que lamentablemente han terminado sumando cero y que han transcurrido años mientras la población espera respuesta de nosotros. En ese sentido, entonces, yo quiero adherir fielmente a lo que se señalaba acá y que señaló en sus orígenes el diputado Verdesi, en términos de considerar que efectivamente los medicamentos son bienes esenciales. Y yo creo que eso, en la dimensión de lo sanitario, representa a cabalidad que estamos en presencia de un producto que es muy distinto a cualquier otro producto suntuario, y que eso da también absoluta garantía de que al momento de que los otros artículos se vayan discutiendo, va a estar absolutamente en línea con establecer una línea divisoria entre que lo que estamos hablando es un bien esencial y no un bien de mercado transable bajo cualquier precepto y consideración. Y yo creo que eso, que parece muy simple, pero que es en lo esencial, valga la redundancia, muy profundo, nos deja definitivamente y nos devuelve la línea de discusión que tiene que ver con el objeto que nos convoca. ¿Cómo generamos un instrumento jurídico que nos lleve más temprano que tarde a avanzar en un tema que lleva años y que tiene que ver con el precio de los medicamentos y que nos tiene como el segundo país con mayor gasto de bolsillo dentro de los países de la OECD? Gracias, presidente. Pero, de forma, pero que es importante que la redacción, para que no se crea que queremos expropiar los alimentos de todo tipo, pues, presidente. El Código Sanitario habla de los alimentos especiales y elementos de uso médico. Yo lo único que pediría es que se pudiera hacer la corrección en virtud de lo que establece el Código Sanitario para que no haya una interpretación posterior, digamos, fuera de lo que se pretende con eso. Dice alimentos y elementos de uso médico, hay que poner alimentos especiales y elementos de uso médico. Eso es todo. muy bien, alimentos especiales. Sí. Sí, está bien, para que quede similar. Bien, en votación, en la primera enmienda de los diputados Verdesi, Mix, Cariola, Celis, Torres, Toá, Castro, etcétera, que dice: los medicamentos, alimentos especiales y elementos de uso médico serán considerados para todos los efectos bienes esenciales para el interés general de la nación y la salubridad pública de la población. En votación, por favor. Diputados Belolio, Cariola, Rey, Ricardo Celis, Crispi, Chalper, quizá aquí, para poder, obviamente esta no es la comisión de la que yo formo parte, y quizá aportando desde la Constitución o lo que es la interpretación constituyente, a mí me cae una cosa curiosa, porque no existe bien social indispensable que no tenga por fundamento el interés general de la nación. Por lo tanto, la verdad es que ambas expresiones dicen un poco lo mismo, presidente. O sea, son más o menos redundantes, ¿eh? Porque cuando usted habla de bien social indispensable, lo que está diciendo es que el criterio último es comunitario y no es individual. Por lo tanto, como me imagino que este artículo lo que busca es iluminar la legislación, me parece que incluirlo como criterio adicional es redundante. No así salubridad, porque salubridad lo que hace es concretizar el criterio general en un aspecto específico para la interpretación, porque además este artículo es, me imagino, una definición que ilumina el resto de la legislación. Entonces, yo francamente, sin haber participado al detalle de esta discusión, me parece que bien social per se tiene que ver con interés general y por lo tanto ponerlo es profeso genera una cosa confusa para el que interpreta esta legislación. Así que yo la voy a votar en contra. Bien social no está puesto, ¿eh? Lo aclaro, en todo caso. No. Está retirado eso. Está leyendo otra indicación. ¿Vota en contra entonces? Ya. Diputado Gaona, Presidente, y solo un alcance, me imagino que si la Secretaría tiene considerarlo bien, dado que esto afecta o tiene relación con el artículo 19, número 24, y afecta preceptos constitucionales, ver la alternativa que evidentemente pueda ser calificada, y es una decisión de la Secretaría, ser calificado este artículo o esta indicación como de quórum calificado para la sala.
Y tal como lo han mencionado los diputados, el diputado Charper y lo que hemos mencionado en nuestra argumentación, a nosotros nos parece de que basta con salubridad pública para que quede específicamente concretado de que se trata de una potencial expropiación y que es legítima, está establecida en la Constitución, pero fundamentada en aspectos de salubridad pública. Por tanto, como no se establece así en la indicación de los diputados de oposición, voto en contra. Muy bien. Diputado Hernández. Mix. También. A favor. Olivera. Toa. Verdesi. Por favor. Castro. A favor. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6. 7 a favor, 6 en contra, 0 abstenciones. Aprobada. Aprobada. Luego, la indicación de los diputados Belolio y Gaona, que dice: los productos farmacéuticos, alimentos especiales y elementos de uso médico constituyen bienes esenciales para la salubridad pública. O sea, es incompatible con esto. Habría que Es darla incompatible. por rechazada Habría que... Exacto. Hay que darla por rechazada por la votación inversa. Muy bien, ¿habría acuerdo? Eso sí. Habría acuerdo. Sí. La diputada Cariola retiró la indicación número 2. La diputada Mix envía nota retirando indicación número 17. Y diputado Crispi retira la número 4. A ver, entonces están retiradas la 2, la 4 y la 7. Y la 17. La 17, sí. 2, 4 y 17 Sí. retiradas en aras de esta indicación que ha sido aprobada ahora. Bien. Vamos a la número 3. Le daría la palabra al diputado Crispi para que fundamente la indicación número 3. Gracias, presidente. Pensé que nunca iba a llegar este momento. Llegó. ¿No avanzamos, no? Bueno, parte importante, presidente, de la discusión que tuvimos respecto a esta primera, el artículo 94, tiene que ver con qué aspectos es posible regular de parte de una industria que hoy día está enormemente desregulada. Parte de esa discusión tiene que ver con los precios. Nosotros entendemos las limitaciones que tiene el legislador para poder entregarle atribuciones o crear nuevos servicios públicos. Por tanto, en este caso tuvimos especial cuidado de poder tener una indicación que no sea inconstitucional, y en eso lo que se presenta es que a continuación se genera un nuevo inciso segundo nuevo al actual artículo 94, a continuación del que acabamos de aprobar, donde dice para ello que es para poder asegurar el interés general de la nación, todo lo que hemos discutido anteriormente. Para ello se creará un sistema que considera la accesibilidad económica al establecer obligaciones y condiciones que permitan la disponibilidad efectiva de los medicamentos o productos farmacéuticos referidos en el presente código. Esto efectivamente abre distintas disposiciones que se podrían hacer. En este caso, lo que nosotros estamos apuntando, evidentemente, tiene que ver con establecer ciertos sistemas que tienen con el acceso económico. Por tanto, estamos hablando de los precios. No queremos esconder las cartas. Cuando hablamos de caminar en esa dirección, lo que decimos es, dado que el acceso hoy día, estamos hablando de un proyecto de ley que tiene como objetivo disminuir las barreras del acceso a los medicamentos, y que la principal barrera tiene que ver con los precios. Consideramos que si nosotros no somos capaces de avanzar, y en este caso no tiene que ver con definir el mecanismo. Hay distintos mecanismos en Canadá, en España, en Australia. Se pueden fijar los precios por banda, se pueden fijar por precios de referencia a nivel internacional. Nosotros no queremos entrar en esa discusión porque no es el objeto de esta ley. Lo que queremos es que el Estado tenga la responsabilidad de generar un sistema que considere la accesibilidad económica al momento de establecer obligaciones y condiciones que permitan disponibilidad efectiva de los medicamentos, y en esa disponibilidad efectiva, por supuesto que también entendemos que estamos hablando del precio. Así que estamos muy disponibles a conversarla en términos de su admisibilidad, y también respecto al fondo, de que creemos que una indicación de este tipo, si no avanzamos en ella, la verdad es que los alcances del proyecto de ley son bastante limitados. Eso, presidente. Tiene la palabra don Max Pavés.
SECPRES. Muchas gracias, presidente. Represento a la Secretaría General de la Presidencia. A nuestros juicios, esta es una indicación de dudosa admisibilidad por lo siguiente. Porque cuando se crea un sistema que considere, y lo dijo el diputado Crispi por su intermedio en su intervención, esto va a ser responsabilidad del Estado. Si uno analiza la garantía del 19.9, que establece cuáles son los deberes del Estado, el Estado tiene el deber preferente de la coordinación y de coordinar el acceso a las prestaciones. Por lo tanto, y si uno mira el artículo 1 del DFL1, que establece el sistema el sistema de salud en general, da cuenta de que la obligación de generar lo que la indicación dispone como un sistema de accesibilidad no le podría corresponder sino al Estado. Y eso significaría que no tendría iniciativa parlamentaria para una indicación de este tipo, sin perjuicio que se podrá debatir. Pero así como está redactada, a juicio del Ejecutivo, es inadmisible. Gracias, presidente. Se ofrece la palabra, diputado Belolio. Sí, presidente, lo que pasa es que yo tenía dudas, no sobre la teoría del sistema, digamos, sino que dudas sobre el objeto de la creación de un sistema, porque podría ser tal como dice el diputado Crispi, pueden ser muchas cosas, pero después de su explicación queda muy claro que lo que se pretende es un organismo público y por tanto que puede ser perfectamente legítimo y bueno, pero no es de iniciativa parlamentaria. Entonces, a menos que nos ilustre por qué un sistema no sería algo que tenga que hacer el Estado, entonces no entiendo, digamos, el por qué no es inadmisible, toda vez que los parlamentarios no podemos proponer la creación de nuevos servicios públicos ni sistemas públicos. O sea, ni siquiera podríamos proponer, ni siquiera si que fuera un software, tampoco podríamos proponerlo, digamos. Tendría que ser con la aprobación del Ejecutivo. Entonces, yo quisiera entender qué se crea, digamos. ¿Qué sistema se crea? Diputado Crispi. Por eso incorporé la del registro electrónico. Fue la que me dictaron. Yo no redacté la Constitución. La Constitución habla de servicio, no de sistema. Entonces, podemos defendernos, citar argumentos, decretos, pero creo que a mí me interesaría saber la opinión de la Secretaría. Nosotros creemos que esta es una indicación admisible, por las razones que ya he señalado y podría repetirlas, pero creo que lo más relevante es saber cuál es la visión de la Secretaría al respecto. Abogada Ana María. La verdad es que el artículo 65, inciso segundo, número 2, señala que es de iniciativa exclusiva del presidente de la República crear nuevos servicios públicos o empleos, etcétera, suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones. Aquí no se está estableciendo, según el criterio, una función de un servicio público en este inciso. Y esto fue consultado incluso con la Secretaría de la Cámara. Antes me imaginé que se iba a establecer un diálogo de esta naturaleza y hay jurisprudencia parlamentaria reiterada en este sentido. Cuando se establece una atribución general como para el Estado, no se entiende que es un servicio público el que se le está atribuyendo nuevas funciones. Bien. Pero esto es resorte obviamente del presidente y si no de la comisión, determinar si es admisible o no. Por las razones expresadas por la Secretaría, el presidente la considera admisible. Quiero dejarlo establecido. Tiene la palabra el diputado Belolio. Sí, dos cosas, presidente. Primero, me gustaría votar la admisibilidad. En segundo lugar, no se entiende que se cree un sistema sin que eso signifique otorgarle atribuciones al Estado. Al Estado. Por supuesto, y al otorgarle atribuciones al Estado, eso es expresamente lo que solamente puede hacer el Ejecutivo. Como lo dice acá, al determinar sus funciones o atribuciones. Cuando se pide crear un sistema, se le entregan funciones y atribuciones, tales como las que vienen aquí. Accesibilidad económica, obligaciones y condiciones que permitan la disponibilidad efectiva de los medicamentos. Es decir, no solamente es en genérico, sino que dice exactamente cuáles son las funciones y las atribuciones que tiene que tener el Estado creando un sistema. Por tanto, a mi entender, es súper evidente que esto es completamente inadmisible. Puede tener todo el sentido del mundo, pero otra cosa distinta es que lo pueden hacer los parlamentarios. Entonces, yo obviamente respeto la opinión de la Secretaría, estoy en desacuerdo y por lo mismo es que pido la votación. Don Max Pavés, antes de la votación. Y diputado Chalper.
Presidente, en relación a lo que propone la interpretación de la Secretaría, a quien por supuesto no podemos sino respetar su interpretación, pero de la misma forma discrepar, porque en el fondo el artículo 65 habla de funciones y el diputado Crispi lo desliza cuando interviene y dice, no alcancé a tomar nota textual, pero obviamente que esto es una responsabilidad del Estado, que de acuerdo a la legislación vigente es el que tiene a cargo la coordinación de las acciones de salud. Por lo tanto, la creación de un sistema sería una función de quién sino del Estado que es el rector del sector salud. Por lo tanto, por la vía indirecta, yo entiendo el esfuerzo de quien redactó la indicación, que me parece un buen esfuerzo, de señalar de que no se le atribuye al Ministerio de Salud, pero en el fondo no habría posibilidad de que ese sistema se creara si no es mediante el impulso del Estado, quien tiene labor constitucional y legal y el deber preferente de coordinar las acciones de salud. Por lo tanto, es evidente que una responsabilidad de este tipo no podrían asumirlo nadie más que el Estado. Por lo tanto, ese es el fundamento de que nosotros creemos que es inadmisible, sin perjuicio que la idea puede ser buena y que el espíritu también. Gracias, presidente. ¿Diputado Chalper? Por último. No, si usted se fija, el 65, inciso segundo, número 2, tiene 3 verbos rectores, y eso no es casualidad. Crear, suprimir y determinar, porque lo que buscó el legislador era, en el caso de que no se cree algo, sino que más bien se concretice una función pública, incluso ahí hay una dificultad que precisamente lo que busca es evitar que por la vía parlamentaria de alguna manera se busquen fijar funciones públicas. ¿Por qué? Porque en último término lo que busca la Constitución, que además este artículo, presidente, no tiene nada de novedoso, está en todas las constituciones del mundo, es impedir que el Parlamento asuma funciones de administración. Porque, a ver, seamos francos, cualquiera sea el sistema que se cree, va a haber que administrarlo, va a haber que mantenerlo, me imagino que no se va a crear para que quede ahí en estado de inmovilismo, ¿ah? Y eso obviamente va a erogar gasto y por lo tanto es función pública, presidente. Gracias. Tiene la palabra el diputado Toá y Torres. Gracias, presidente. De acuerdo a lo que yo he visto en otras comisiones, cuando el Ejecutivo está de acuerdo con una propuesta, pero se disiente en quién tiene la potestad para presentarla, y dado que hay acuerdo, si el Ejecutivo la hace suya, se soluciona el problema en este mismo momento. Bien. Diputado Torres. Presidente, que en términos generales todos asumen que esta indicación implica que es el Estado el que la va a cumplir por las atribuciones que ya tiene. Por lo tanto, en esa misma línea argumentativa se cae la razón que expresan los señores abogados respecto de que se está entregando una nueva función, puesto que están diciendo que la función la tienen y por lo tanto se le está dando al Estado dicha función. A mi juicio, no es una nueva función. Aquí lo que se está diciendo es que el Estado, ni siquiera se expresa, digamos, es que aquí se creará un sistema a propósito de las funciones que pueda tener el Estado para ello, que es la conclusión final. Entonces, no es una atribución nueva la que se estaría entregando y por esa razón yo estoy de acuerdo con la interpretación que hizo la Secretaría. Bien, en votación la admisibilidad de esta enmienda en votación económica. Quienes están a favor de la opinión de la mesa en cuanto a declarar admisible, levanten la mano, por favor. Sí, admisible. Cuente, secretaría. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 votos a favor. Quienes están en contra de la admisibilidad, levanten la mano, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Abstenciones? ¿Ninguno? Bien. Queda declarada admisible entonces esta enmienda y puesto así, yo quisiera, ministro, entrando en el fondo de este punto. Presidente, quisiera dejar expresa constancia de que esta declaración de admisibilidad es una reserva de constitucionalidad. Muy bien. Ministro, ¿cuál es el planteamiento, la idea que está trabajando el Ejecutivo en cuanto a la accesibilidad económica de los medicamentos ambulatorios? Que ese es el tema que está de alguna manera de fondo. Usted hizo unos anuncios tiempo atrás, no mucho tiempo atrás, respecto a las mejoras en los copagos y en las coberturas que FONASA podría cubrir en cuanto a medicamentos o segmentos de medicamentos. Entonces, como estamos ya en el tenor de fondo de la indicación, ¿cuál es la idea del Ejecutivo respecto de esa materia? Para que usted pudiera profundizarlo un poquito más. Muy bien, señor presidente. En lo que se refiere a cobertura de medicamentos, hoy día lo que tenemos resuelto está asociado a GES, está asociado
a FOFAR, está asociado a ley Ricarte Soto y la posibilidad de avanzar en un aseguramiento no es un tema que esté hoy día sobre la mesa, particularmente porque eso requiere mayores estudios por el costo fiscal que tiene asociado, de tal forma que, y dada la premura que tenemos por las razones que ya antes comenté en relación a avanzar en esta ley, no es un tema que debiera hoy día incorporarse o hacerse vinculante a la discusión por ese hecho en particular. Eso. Bien. ¿Alguna otra opinión sobre el fondo de la enmienda antes de votarla? Si la votamos, podría ser con la misma votación. Si le parece a los señores parlamentarios. Hay una persona menos. No está el diputado Raigote, no, porque no. ¿Hay cambios en los diputados o no? Sí, pues no está el diputado. La misma votación de la admisibilidad. Pero estamos hablando de la misma votación de la admisibilidad. Bueno, ¿Habría acuerdo? entonces, a ver, déjeme, Con la misma votación, dejar la aprobación de este artículo. ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo. déjeme ver. Bien. porque después se me va a olvidar. Vamos a la enmienda número 5 de la diputada Carol Cariola. Por favor, diputada Cariola, tiene la palabra. Sí, presidente, esta indicación tiene que ver con lo que ya estableció el Ejecutivo en el proyecto original en relación al establecimiento de petitorios mínimos. Nosotros hemos incorporado en esto que además, o sea, que dentro de los petitorios mínimos también se establezca incluir los fármacos genéricos y bioequivalentes, que es lo que también plantea el diputado Crispi en su indicación número 7. De hecho, incluso es más, creo que la indicación del diputado Crispi está mejor redactada porque está mucho más precisa. Sin embargo, hay un elemento que dentro de mi indicación que establece que dentro del listado de medicamentos, dentro de la monografía de cada medicamento incluido en este listado, esté la expresa determinación de su bioequivalencia y también de intercambiabilidad. O sea, ese sería como el elemento que yo incorporaría. Me gustaría, no sé cómo lo podemos hacer, presidente, la técnica legislativa de poder aprobar la indicación del diputado Crispi, pero con la incorporación de que los listados tenga la expresa determinación de su bioequivalencia e intercambiabilidad, que es el elemento de mi indicación que me gustaría sumar a esa, digamos, para poder dejarla completa. Podemos pasar a la No, pero es indicación que- del diputado Crispi y ahí agregar la modificación que usted quiere. La puede redactar de inmediato. La indicación es exactamente lo mismo en contenido. Hay un tema de redacción en que yo considero que la redacción del diputado Crispi está simplificada y es mejor. Con la 7, la 5 con la 7. Entonces, si es que pudiésemos fusionar las indicaciones, si el diputado Crispi está de acuerdo, para incorporar sencillamente a la indicación del diputado Crispi la expresa determinación de su bioequivalencia e intercambiabilidad, porque con eso la indicación 7 quedaría muy completa y en el fondo la indicación 5 mantendría su sentido fundamental, pero con una mejor redacción. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sería más fácil, diputada Cariola, que se agregue esa misma frase a la indicación número 7 y se retira la 5, y así que se vota una sola indicación con el agregado que usted hizo. ¿Es que habría que redactar la indicación entera de nuevo? No, es la de Crispi con el agregado que usted señaló. Nada más. Ya, perfecto. Si usted lo redacta Entonces, ahora, retiro y cuando lleguemos agrega. ¿Y tienen la indicación ahí o tendríamos que redactarla de nuevo? Si solo tienes que agregar el párrafo que el párrafo. Ok, ya, presidente. Entonces, ¿se entiende retirada la 5? Sí. Y incorporamos a la indicación de Crispi el elemento final. Yo le sugiero que veamos la 7 de inmediato, ya que estamos en el mismo punto. No, la 7. Después volvemos. La 7 modificada. Exacto, porque ya estamos en el tema. Diputado Crispi. Sí, no, yo creo que en esta indicación lo importante es destacar el sentido. Hoy día cuando las farmacias tienen que tener los petitorios mínimos
En este caso, el esfuerzo creo que tenemos que hacer en este proyecto de ley es que sobre esos petitorios mínimos podamos ser explícitos respecto a los medicamentos bioequivalentes y lo que no estaba presente en nuestra indicación que tiene que ver con la intercambiabilidad. Entonces, creo que en eso podemos estar de acuerdo. No sé cuál es la opinión del Ejecutivo, pero tiene solamente el fin de poder entregarle más responsabilidad a la farmacia en cuál es el tipo de petitorios mínimos que se le exige. En este caso, es la denominación común internacional. Pero ese es el objetivo de la indicación, presidente. Ministro, ¿alguna observación sobre este punto planteado por el diputado Crispi? No, la verdad es que nosotros queremos avanzar en el tema de genérico y ir más allá a la intercambiabilidad, es decir, el término bioequivalente, porque hoy día cuando uno habla de bioequivalente se está refiriendo a los fármacos sólidos. En cambio, cuando uno habla de intercambiabilidad, amplía el espectro y eso va a incluir todos los fármacos que están en forma física diferente a los sólidos, y eso nos va a llevar a tener una mucho más amplia cobertura de oferta de medicamentos sin marca. Entonces, en ese sentido yo creo que esto está bien orientado y finalmente nosotros vamos a avanzar como Ejecutivo en promover, y eso es lo que queremos, la intercambiabilidad. Y cuando uno ya finalmente habla de intercambiabilidad, está hablando de un paso mucho más profundo a objeto de poder generar mayor competencia y mayor oferta, lo cual nos lleva también a una disminución de los precios. Muy bien. ¿Tendríamos ya la enmienda para poder leerla y votarla? Vamos a proceder a leerla entonces. Sería la número 7 más la enmienda que acaba de agregar la diputada Cariola. Por favor, la Secretaría se la puede leer. O sea, esta es la indicación, claro. En reemplazo. Sí. Muy bien. Todos los medios de producción serán expropiados. Por el Estado chileno. Indicación de varios diputados que señala lo siguiente: los petitorios mínimos mencionados en este artículo deberán incluir fármacos genéricos bioequivalentes con expresa determinación de su bioequivalencia e intercambiabilidad. Eso es. Ya. En votación. Sí. Por la aprobación, levanten la mano, por favor, quienes estén de acuerdo. ¿Por qué no lo hacemos como va? ¿Quieren nominativo? Sí, pues, nominativo, entonces, Secretaría, tiene que quedar tome constancia la quién votó qué. votación. No, No, porque siempre decían que había obstruccionismo. Bien. El camino estaba inventado. Diputado, ¿Quiere que le lentezamos? Nominal ya. diputados Belolio. Bueno, de ahí lo tomamos. Cariola. Rey. ¿A favor? Ricardo Celis. Crispi. Chalper. Gaona. Hernández. Mix. Olivera. Toa. Verdesi. Castro. Favor. ¿Quiere votar a Belolio favor? a favor y Hernández no ha llegado. Ya. 12 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobada esta enmienda. Bien. Yo le sugiero que las indicaciones 6 y 8 de la diputada Cariola, y así se lo he planteado a ella, que tienen que ver con establecimientos de precios, las veamos en la próxima sesión, con más calma, con más profundidad, porque si no el tsunami es muy grande el tsunami. Claro, exactamente. Y por tanto, le pido al diputado Crispi que vayamos a la indicación 9
si estamos de acuerdo, en respecto a la suspensión, producción y distribución con antelación, para que pudiera explicarla. Pendientes 6 y 8 que son sobre precios, fijación de precios. Ya, Fijación de bueno. precios por el Estado. Queda para la próxima semana. Presidente, sí, el artículo 94 aprobado por el Senado habla respecto a qué se hace en caso de la suspensión de la distribución de los productos. En este caso es la suspensión voluntaria. Y lo que dice es que la suspensión voluntaria de la distribución de los productos farmacéuticos deberá de ser comunicada, es decir, una primera acción comunicada al Ministerio de Salud, al ISP, a la Cenabast, con al menos 3 meses de anticipación. Establece un plazo si la suspensión es transitoria y 6 meses si es definitiva. Nosotros creemos que en primer lugar se debiese eliminar la voluntariedad. No entendemos por qué podría haber una suspensión, que hay una comunicación distinta de si es voluntario o no. Lo que le interesa, el interés público, el interés de la ciudadanía, es que no hayan quiebres de stock. Por tanto, esa voluntariedad debiese eliminarse. Y la distribución, nosotros creemos que aquí lo que estamos evitando, si queremos evitar los quiebres de stock y generar información oportuna para que la autoridad pueda tomar ciertas decisiones, no debiera ser solamente en el punto de la cadena de la distribución. Por tanto, lo que proponemos es que la suspensión no voluntaria, la suspensión de la producción, la distribución y la dispensación, es decir, que son como las 3 acciones quizás más determinantes en la ruta que hace un medicamento, deberá ser comunicada al Ministerio de Salud. Y en eso lo que nosotros hacemos es no poner al mismo nivel al Ministerio de Salud, al ISP y la Cenabast, porque si no lo que se genera son ciertos problemas de agencia. Es decir, ¿quién es la autoridad final que tiene que tomar decisiones respecto a un quiebre de stock? En este caso nosotros creemos que es el Ministerio de Salud. Entonces, que debe ser comunicado al Ministerio de Salud con al menos 3 meses de anticipación, si la suspensión es transitoria, y 6 meses si es definitiva. Y es el Ministerio de Salud el que tiene la responsabilidad de comunicar esta suspensión al ISP y la Cenabast. Es decir, hay una primera parte que tiene que ver con la voluntariedad, una segunda parte que tiene que ver con a la distribución, agregar la producción y la dispensación, los quiebres de stock en esos puntos de la cadena, y en tercer lugar, realizar cierto ordenamiento respecto a los flujos de información y que sea el Ministerio de Salud el que tiene que irradiar la información hacia la Cenabast y el ISP. Eso, presidente. Bien, tiene la palabra don Gonzalo Arena, a nombre del Ejecutivo. Gracias, presidente. Sí, o sea, esta indicación nosotros la dividiríamos en 2. La primera parte, la suspensión de producción, distribución, dispensación, 3 meses y 6 meses en forma definitiva. Consideramos que es un aporte que suma, hace más completa la norma actual. Sí tenemos dudas sobre la última parte, el Ministerio de Salud comunicará, porque en el fondo entendemos que ahí le está dando atribuciones al Ministerio de Salud y eso sería, al menos en esa parte, inadmisible. Eso es, presidente. Bien. Tiene la palabra el diputado Verdesi y Celis. Gracias, presidente. La consulta... Sí, por eso. Eso digo. Sí. Diputado Verdesi, por favor. Gracias. La duda es si el Instituto de Salud Pública y la Cenabast tienen una relación de dependencia con el Ministerio de Salud. Son entidades autónomas, por lo tanto, yo creo que deberían funcionar como entes separados e independientes. Por lo tanto, creo que debería ser simultáneo. O sea, no visualizo que sea relevante el hecho de ponerlos como en orden, porque los 3 tienen una autonomía propia que les da la ley. Gracias. Bien, perdón, está el diputado Celis, después el diputado Torres, sobre este punto. Sí, en la misma línea. Eso sí que, claro, el Ministerio en su rol rector no debiera abandonar, debería estar separada la función, creo yo, y creo que corresponde. Creo que son roles distintos, el rol rector y el rol que está encargado de la distribución. Pareciera no ser necesario el último párrafo, según lo que se ve. Diputado Torres. No, es que yo no veo dificultad que se requiera al Ministerio de Salud que comunique porque se está refiriendo a entrega de información. La entrega de información, de hecho, no hay dificultad de admisibilidad,
todos los días en la ley, todos los años en la ley de presupuesto nosotros pedimos, de las pocas atribuciones que tenemos, que el gobierno nos entregue información de distinta naturaleza. Por lo tanto, pedir que haya en el ánimo de la coordinación una posibilidad de entrega de información para el buen funcionamiento tanto del ISP como de la Cenabast no me parece en lo absoluto complejo, y yo creo que sí podría ayudar. Ahora, a lo mejor no es lo central de la indicación, pero de verdad creo que no implica un conflicto mayor, ni menos aún una situación de inadmisibilidad. Diputado Crispi. En esto me interesa mucho la opinión del ministro. Esto tiene que ver netamente con la eficiencia y en la relación que tiene la autoridad sanitaria con efectivamente entes autónomos como es el ISP y la Cenabast, que independiente de quién es autónomo, lo que estamos nosotros arreglando acá es por dónde le llega la información. Es decir, cuando el ISP no tiene la información, ¿a quién podemos ir a decir, bueno, aquí había un quiebre stock? Entonces, ese es el sentido de poder reglar qué aspectos son relevantes en el mal funcionamiento, en este caso de la cadena de distribución, producción, dispensación, y hay veces que los entes dicen, bueno, es que no teníamos la información. En ese sentido es bueno ir a una sola entidad y le digo, bueno, usted no entregó la información. Ese es el sentido, pero creo que en esto la opinión del ministro creo que nos puede iluminar de cuál es su relación quizás cotidiana con el ISP y la Cenabast. Cuando vienen acá, vienen también junto con el ministro. Se entiende de que es el ente rector, es el ministro, y por tanto, por eso ese es el espíritu de esa parte de la indicación, que no es el centro, pero un ánimo de ordenamiento de la política pública. Ministro, por favor. Sí, la verdad es que yo valoro el primer párrafo que da un orden y enriquece el proyecto de ley en términos de los plazos. Y yo creo que eso lo suscribo plenamente. Ahora, en la práctica, quien maneja una relación estrecha con la industria y tiene conocimiento de lo que está ocurriendo con los mercados, y es decir, con este tema más práctico, es finalmente el ISP. Entonces, yo creo que el que la información llegue al ISP, que es el que tiene el ordenamiento día a día, es incluso más ágil a propósito de eficiencia, porque llegando al ministerio a veces la vuelta es muy larga, digamos, porque los objetivos, lo que uno estamos haciendo es de tal amplitud que y el ISP está en eso en el día a día, digamos. Diputado Crispi, ¿enmienda? Más experiencia cotidiana en el asunto, así que lo podemos eliminar ese párrafo desde el Ministerio de Salud en adelante y votar la indicación sin esa parte de la indicación. Muy bien. O sea, todo el párrafo... El último párrafo. comunicará ya. Diputado Celis. Es que yo creo que un poco más que eso, porque dice que deberá ser comunicado al Ministerio de Salud, con al menos 3 meses de anticipación. El Ministerio comunicará, entonces no solo borrar el último párrafo, sino que deberá ser comunicada al instituto, al ISP. Al ISP, claro. ¿De acuerdo, diputado Crispi? ¿ISP? ¿Solo al ISP? Reemplazar Ministerio de Salud por ISP, en el primer inciso. Presidente, lo que se aprobó en el Senado habla de avisar simultáneamente. Y lo que está planteando es que se avise al Ministerio de Salud y que el Ministerio de Salud avise a los demás. Yo creo que dejar como está aprobado en el Senado. Eso es. Y aprovechamos mirar la indicación siguiente también respecto de los plazos, de la frase que nosotros proponemos cambiar. Pero me parece a mí que el texto tal como está expresado por el Senado queda bastante bien respecto de esta discusión. Ya, pues vamos a preguntarle al diputado Crispi. Estoy de acuerdo con lo que señala el diputado Celis. Entonces, manteniendo... A ver, entonces para tener claridad deberá ser comunicada al Ministerio de Salud, al Instituto de Salud Pública y a la Central Nacional de Abastecimiento con al menos 3 meses, etcétera, hasta si es definitiva. Eso es lo que está lo que dice el Senado. O sea, es lo mismo el Senado, no habría enmiendas sobre eso. Sí, pues si hay enmiendas. Ya. Claro, y además 6 meses. Ah, no. Ya, perfecto, sí. Ya, entonces Bueno, eliminamos, para quedar claro, desde el Ministerio de Salud comunicará en adelante, las 3 líneas. Y aquí agregamos al ISP, comunicará al ISP y Cenabast. correcto. Diputado Gaona, su enmienda 10 es sobre el mismo punto. Sí,
dice, Si quiere la... si la suspensión es transitoria, Y Olivera, sí. o sea, está bien eso de los 3 meses de anticipación, si la suspensión es transitoria, y 6 meses si es definitiva. Y lo que planteamos es que hay que indicar expresamente cuándo será efectiva la suspensión y el tiempo aproximado que va a durar dentro de esos 3 meses, si es transitoria. O sea, Ah, una hay que poner- precisión, una precisión. O sea, podría ser como inciso, Sí, complementaria. párrafo siguiente. Podríamos, si le parece, podríamos votar ambas indicaciones juntas. Y podría quedar, si es definitiva, punto. Y de ahí, si la suspensión es transitoria, o sea, indicando, deberá indicarse desde 3 meses cuándo. de anticipación hasta ahí. Y eso debiera cambiarse. Si la suspensión es transitoria y 6 meses, eso debiera cambiarse indicando desde cuándo será efectiva la suspensión y el tiempo aproximado. Porque se extenderá si llega a ser transitoria. O para que no quede tan largo sin un punto, poner punto, indicar, deberá indicarse desde cuándo será efectiva la suspensión, porque si no queda una cosa... Perdón, presidente. Diputado Celis. Sí, es que yo encuentro que aquí hay una redundancia, ¿cierto? Indicando cuándo será efectiva la suspensión, perfecto. Pero el tiempo aproximado, si es transitoria, yo creo que es una cosa que no debiera estar. Porque es un rango, es un rango. Tiene razón, sí. Sí, por supuesto. 9 y 10 Es que- Bien, juntas. entonces someteríamos a votación las enmiendas 9 y 10 con las observaciones hechas en una sola votación. Por favor, tomemos la votación. Diputado Belolio. Cariola. Rey. Ricardo Celis. A favor. Crispi. Chalper. ¿Qué fue? Hernández. Se le pasó la crisis No está. expropiatoria. Gaona. Gaona. A favor. Ya, a ver. Chalper no está. Gaona a favor. Hernández. No está. Mix. Olivera. Toa. Verdesi. Castro. A favor. 11 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Bien. Aprobado. Aprobadas las indicaciones 9 y 10. ¿La retira? Retirada por diputado Crispi. Indicación 12 de la diputada Olivera y los diputados Belolio, Gaón y Macaya, por favor. Si alguno de los... ¿La 12? La 12. La 12. No, solo consultarle al Ejecutivo a qué se refiere específicamente cuando habla de cualquier circunstancia que ponga en riesgo el abastecimiento de los productos farmacéuticos. Eso es lo que nos merece. ¿Se podrían precisarnos eso? ¿Cuál es el alcance de ello? Ministro o Gonzalo Arenas, por favor. Repita la pregunta, diputado Gaona. En el texto aprobado por el Senado, cuando se dice de que, sin perjuicio de lo anterior, cualquier circunstancia que ponga en riesgo el abastecimiento de los productos farmacéuticos, ¿se nos podrían precisar eso para ver si la dejamos? Sí, bueno, a ver, para no colocarse en casos que describan uno a uno las posibles situaciones de riesgo, se buscó una declaración más bien general. Ahora, entiendo yo que con esto no se dan atribuciones para hacer cualquier cosa, sino que en el fondo aquello que ponga en riesgo, que es el verbo rector, y las situaciones que ponen en riesgo pueden ser tan diversas que es mejor dejarlo a criterio de la autoridad, ¿no es cierto?, el calificar esos temas cuando esté implicado el abastecimiento. Por lo tanto, no veo yo que la indicación presentada por los parlamentarios de Chile Vamos logre algo o evitar alguna amenaza que se pueda generar. En este sentido... Está diciendo que es innecesaria la indicación. No, o sea, siempre se valoran las indicaciones. El tema es que quizás los temores que pueden tener los diputados, yo creo que no se concretan en la redacción actual en cuanto a cualquier circunstancia. Yo creo que incluso es mejor dejarle una amplitud a la autoridad, ¿no es cierto?, cuando hay estos temas más bien complejos. Eso es, presidente. ¿La está repensando, diputado Gaona? Por lealtad Chile Vamos. Retirada la indicación de Chile Vamos. Por indicación de duración volátil. 13.
del Ejecutivo para reemplazar en el artículo 94, en su inciso octavo, la palabra no, a propósito del 5 de octubre, me imagino yo, por la expresión retraso en la. Tiene la palabra el Ejecutivo. Sí, presidente. No, aquí un tema meramente de reacción nomás. No, que queda mejor retraso en que el día de la no entrega. Es eso. ¿Habría acuerdo? Muy sencillo. En el párrafo. Mire, en la tercera línea, en la tercera línea ahí, donde tiene el dedo en la tercera línea. Cada día de no entrega, por cada día de retraso en la entrega. Está bien. ¿Habría acuerdo? Votación. En votación. Ya, diputado Enmienda 13. Belolio, Cariola, Rey, Celis, Crispi, Chalper, Gaona, Hernández, Mix, Olivera, Toá, Verdesi, Castro. A favor. 11 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobada. Indicación 14. El diputado Crispi tiene la palabra. La retira. Muy bien. Indicación 15. Diputada Mix tiene la palabra. Gracias, presidente. No pensé que íbamos a avanzar tan rápido. ¿Por qué ve usted? Había crítica. ¿Por qué no nos saltamos la 16 ya que la voy a retirar? Porque La 16 está retirada. está retirada, ya, Sí, ok, sí, está retirada. perfecto. Sí, Sí, la incorporé el... Ya. Ya, perfecto. La 15 estamos. La 15. Dice que para incorporar en el inciso 9 del artículo 94, a continuación del punto aparte, la siguiente oración: es deber del Estado garantizar un adecuado abastecimiento de los productos farmacéuticos cuya ausencia pueda provocar daños graves e irreversibles a la salud de la población. En el fondo, a propósito de lo que discutíamos el otro día, de poder el Estado ser garante del tema del abastecimiento de los medicamentos que sean indispensables. En el fondo esa es la esencia de este párrafo en el artículo 94 y en su número 15. Eso nada más, presidente. Perdón, diputada, si le entiendo bien antes de la palabra ejecutivo. Para agregar. Sí, y sería bajo una condición de excepción, en que en ausencia de un medicamento Exacto. para la población que le provoque daño grave, intervenga el Estado. Que sean Condiciones de salud pública. Ya. Tiene la palabra el Ejecutivo. Don Gonzalo Arenas. Presidente, que nosotros entendemos que esta obligación del Estado está hoy día, tanto en el inciso primero, que corresponderá al Ministerio de Salud velar por el acceso a la población a los medicamentos, y también consideramos que está en el inciso final del mismo artículo, cuando dice corresponderá a la CENAVAS velar por la adecuada disponibilidad de medicamentos en el sector y arbitrar las medidas que al respecto le indique el Ministerio. O sea, la obligación del Estado es mucho más amplia, incluso hoy día, de que solamente cuando se producen graves, daños graves e irreversibles, sino que ante cualquier problema de salud, aunque no sea irreversible y aunque no produzca daños graves, el Estado tiene esa obligación a través de Senabas de colocar a disposición de la población los medicamentos necesarios. Pero la enmienda es más taxativa, más precisa. Puede reducirla o hacerle entender que solamente en esos casos se obliga, y nosotros entendemos que el Estado se obliga en todos. Diputada Mix. Sí, no. Solamente le quería pedir al señor Arenas si me podía repetir la obligación de la CENAVAT, por favor. Aquí está. Sí. Corresponderá a la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud velar por la adecuada disponibilidad de medicamentos en el sector y arbitrar las medidas que al respecto le indique el Ministerio. Y eso es lo que nosotros entendemos que es la obligación amplia del Ministerio de Senabas en todas circunstancias. De hecho, hoy día existe la obligación del Ministerio de mantener siempre los medicamentos que están en el formulario nacional, aunque no haya un riesgo grave a la población, ni mucho menos. O sea, por eso nosotros entendemos que el actual 94 es más amplio que la indicación. Diputada Mix, tal vez Diputado Verdesi. Yo concuerdo con lo que dice el Ejecutivo, porque el cambio sería si dijera a las personas,
ante lo cual habría un compromiso tremendo con cada una de las personas que pueden sufrir un daño, y eso sería objeto de múltiples demandas por todos los... Perdón, estoy obligado o a terminar o a prorrogar algunos minutos. Terminemos esta enmienda. ¿Sí? Ok. Hasta que termine esta enmienda. Okay. Sí. Diputado Verdesi. Continúo. Yo creo que efectivamente concuerdo con el Ejecutivo de que ya hoy día está establecido así porque la población es el tema. La diferencia sería que fueran las personas, y eso establecería compromisos tremendos con muchas personas que no tienen acceso a medicamentos y que el Estado no es capaz tampoco de satisfacer en forma individual. Por lo tanto, yo creo que es una indicación que está contenida ya dentro de la normativa. Diputado Torres y después diputada Mix. Sí, no, yo tiendo a coincidir en este punto con el diputado Verdesi y con lo que planteaba. En este punto solamente. Dije claramente en este punto. Ya. Porque efectivamente podría ser más reduccionista la indicación, y en eso tiene razón el Ejecutivo, porque al establecer que es deber del Estado garantizar en estas circunstancias, podría entenderse que exclusivamente en ellas, cuando el inciso final es más amplio. Por esa misma razón, creo que es mejor retirar esta indicación o rechazarla. Diputada Mix, ¿le parece? Para terminar bien el día, y que no nos vayamos enojados ni peleados, sí, por supuesto, le voy a avanzar. Lo que sí, que es una discusión que nos hemos dado en varias oportunidades respecto al acceso y respecto a lo que tiene que asegurar el Estado respecto de los medicamentos, siempre me genera un cuestionamiento respecto de esa palabra tan vacía que finalmente no nos asegura que la ciudadanía pueda efectivamente obtener, alcanzar o tener en su poder el medicamento. Pese a eso, que creo que da para rato, efectivamente vamos a retirar la indicación. Retirada la indicación y por haberse cumplido el propósito, y en primer lugar de la tabla del próximo martes, fijación de precios. Indicaciones 6 y 8. Se levanta la sesión.